En el análisis social del conflicto de Ecuador se destacaron las políticas represivas y su impacto en los derechos humanos y diferentes clases sociales. Se debatió sobre la legalización de las drogas y cómo esta afecta a la sociedad, así como las faltas del Estado en prevenir la violencia y cómo estos afectan la vida cotidiana y movilidad en las zonas más afectadas, mientras la percepción de inseguridad aumenta. A ver, primero, hay un tema interesante porque nadie está a favor de la tortura en primera persona. Quienes están a favor de modelos como el de Bukele, tortura, ignorar debido proceso, etcétera, siempre piensan que eso se le va a aplicar a alguien más. Y aquí ese alguien más suele tener determinado, no solo pertenecer a un determinado estrato socioeconómico, sino incluso tener un determinado color de piel. Entonces, cuando se habla de políticas represivas para confrontar el crimen, habitualmente, si estas van a implicar violaciones de derechos civiles o humanos, no son los de las élites, ¿no? Por eso las élites están a favor en ese caso. No están a favor de eso cuando les afecta, pero sí cuando afecta a terceros. En segundo lugar, en el tema específico del consumo de drogas, nunca pensé que iba a decir eso, pero en ese tema sí estoy de acuerdo con Milei. Un liberal debería partir, cualquiera que se diga liberal, por lo menos, debería partir de la premisa de la soberanía del individuo. Eso es lo que define, es el valor fundamental en principio de todo liberal. John Stuart Mill diciendo, sobre su cuerpo y sobre su mente el individuo es soberano. Yo no estoy diciendo que esto lo afirme en primera persona, pero hay liberales que no creen en esto. Si tú crees que el individuo es soberano sobre su cuerpo y sobre su mente, ¿qué ingiere en su cuerpo? Es asunto suyo, no del Estado, ¿no? Entonces, como la legalización no es posible por acuerdos internacionales, la despenalización es lo más cercano a cumplir con esa norma. Yo tiendo a creer que el Estado sí puede hacer cosas, obligar a los individuos a hacer cosas que estos no quieren hacer, dicho sea de paso. No apoyo esta idea liberal a ultranza, pero en este tema probablemente sí estaría de acuerdo. Pero además el argumento de quienes, claro, nuevamente, políticamente esto no es viable, pero el argumento en materia de salud pública de quienes están por la legalización es el siguiente. O sea, el problema fundamental es cómo afecta la salud y la vida de las personas el consumo de drogas. Si tú prohíbes la droga, vas a tener un problema que rara vez tienes cuando no la prohíbes. Lo supimos por la ley seca. Cuando producir alcohol para vender, alcohol para consumo humano, estaba declarado ilegal en Estados Unidos, buena parte del alcohol que se vendía era alcohol adulterado. Eso en sí mismo era un problema de salud pública. Tú consumías algo que te hacía daño sin que tú lo supieras, porque no había una autoridad competente para determinar la calidad del bien en cuestión, ¿no? Entonces, cuando prohíbes, tienes problemas de salud pública no solo por el consumo de drogas, sino por la adulteración de la droga. Segundo, si legalizas, el dinero público que destinas infructuosamente, porque si la guerra contra las drogas fue declarada por Richard Nixon en la primera mitad de la década del 70 y hemos tenido récord de producción de hoja de coca, de cocaína y de incautaciones en 2021, o sea, más de 50 años después o unos 50 años después, claramente no estamos ganando la guerra contra las drogas. Entonces, si dedicas infructuosamente tanto dinero a una estrategia represiva, ¿por qué no mejor hacer legal el consumo y producción de la sustancia en un mundo hipotético, no en el real? Y el dinero que destinabas infructuosamente, repito, porque no lograbas el objetivo de la represión, destinarlo a prevención y tratamiento, ¿no? Como se hace con el cigarrillo. No se prohíbe, pero se le pone impuestos altos y toda cajetilla debe tener advertencias, ¿no? Y nadie está matando por traficar cigarrillos, salvo dentro de las prisiones, tal vez, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a los temas sociales vinculados al narcotráfico. Gracias, profesor. Yo quería un poco enfocarme en la última parte de la pregunta, que era, digamos, de estas personas que han escapado de las cárceles, ¿no? Que pertenecen a muchas de estas pandillas, de estos grupos criminales. Y ahí, para analizar esto, volver a jalar lo que hayamos conversado de las ecologías homicidas. Nuevamente, cuando hablamos de ecologías homicidas, hablábamos que son economías ilegales, ¿no es cierto?, que digamos están fuertemente vinculadas al control territorial. Y muchas veces se cree, y uso este ejemplo para aclarar, que esto no se da solamente en delitos transnacionales o que tienen múltiples niveles, sino que también se da en economías ilegales locales. ¿Y por qué coloco este ejemplo? Porque ahí tenemos el tema de la extorsión, que es un factor súper importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque si bien tenemos a los lobos, a los choneros, a los lagartos como los más principales en Ecuador, no son los únicos, ¿no? Ya nos damos que son como una lista de 20 grupos. Y estos otros 20 grupos, no todos se dedican necesariamente al negocio del tráfico ilícito de drogas. Muchos de estos grupos pequeñitos se han encargado, por un lado, de hacerle tareas mucho más operativas a estos grandes como los choneros, los lagartos, los lobos, pero también muchos de estos se dedican a otro tipo de negocios. Es decir, algunos les funcionan como camioneros, ¿no? Les funcionan como ninjas, que son los que se trepan y los que contaminan el contenedor, pero también se dedican a otro tipo de ilícitos en los territorios en los que están. Y este otro tipo de ilícitos en los territorios en los que están, generalmente están vinculados a control territorial. Y el mejor ejemplo de eso es la extorsión, o lo que llaman también las vacunas, ¿no? Entonces, y estas vacunas se le aplican no solamente a la señora que vende pues, su emolientes, que tiene su tiendita, sino que se le aplica a todo. Pero ahora viene otra organización, y como hay una disputa entre ellas, lo que genera esto también es violencia. Entonces, sí quisiera como mostrar que esta violencia que inicialmente fue, digamos, generada quizás por todo el tema del tráfico ilícito de drogas, se está expandiendo a otro tipo de delitos que al final sí está afectando a la población de pie, porque estás viendo cómo el tema de las propias disputas genera no solo terror, y hay un libro interesante que nos podría dar luces de cómo podría responder la población frente a esto, que es un libro de Eduardo Moncada, que justamente habla de cómo las poblaciones o cómo la gente resiste a este tipo de ilícitos, y se centra mucho en la extorsión. ¿Y qué menciona Eduardo? Un libro muy bueno, de hecho estuvo hace unos meses por acá. Menciona que frente a la extorsión, frente a estos delitos nuevamente de control territorial altamente violentos, las personas se han organizado como para defenderse. Y muchas veces esa defensa implica también violencia homicida, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque la propia población se siente desprotegida por el Estado. Entonces, ante una desprotección del Estado, se hace legítimo el uso de la fuerza para mi autodefensa, porque el Estado está fallando en proveerme ese bien por el cual se genera el pacto social, ¿no? Que es evitar la muerte violenta. Es decir, tú ya no tienes el uso legítimo de la violencia, porque tienes a un retador, a otro actor. Entonces, lo que a mí me preocupa un poco de esta huida, es que en esta huida no solamente se han ido pues, miembros de organizaciones criminales dedicadas al tema de drogas, sino también a otros delitos que terminan afectando a la población. Y nuevamente, sin ir muy lejos, lo que ha pasado en Perú. En Perú, yo lo toco con pinzas porque yo sé que es muy sensible. El tema de grandes digamos, movimientos migratorios ha traído también nuevos repertorios delictivos, porque eso pasa, y pasa en todo el mundo, o sea, no es solo en Perú. Entonces, estos nuevos repertorios delictivos está generando que antes, por ejemplo, quienes se extorsionaban ahora tengan competidores, ¿no es cierto? Y que tengan competidores que tienen métodos mucho más sofisticados para generar miedo. Hace algunas semanas, por ejemplo, se desarticuló en un local, se había hecho como un call center, donde tenías a gente que hacía las extorsiones de gota a gota. Y estas personas, chicos como ustedes, les enseñaron a hablar como colombianos. Entonces todos eran peruanos, pero hablaban como colombianos, ¿no? Oye, parcero, que no sé qué.
¿Por qué menciono esto? Porque quienes extorsionaban eran peruanos y estos chicos les daban como, por ejemplo, si tú cobras 100 vas a tener una cuota como de 20% de lo que tú cobres va a ser para ti. Y eso se da sus pagos. Pero esos de aquí, cuando uno revisa los beneficios de estar en el Mininter, cuando uno revisa un poco ya, digamos, lo previo y las intervenciones que ha hecho la policía en torno al delito, son nuevos repertorios. No teníamos estos mecanismos antes, porque antes era el que mandaba la nota, ¿no? Era yo mismo extorsionando, no sé, a Mariano. Pero ahora se está como usando, se está tecnificando, incluso se están generando aplicaciones que te llegan, tú lo descargas por tu Play Store, y al descargar la aplicación, tú ya le diste permiso para que acceda a tu contacto, a tus contactos de celular, ya le diste permiso para que tenga acceso a tu foto, es decir, a mucha información incluso de geolocalización. Y eran técnicas que antes no teníamos. Entonces esto yo creo que no es solo un caso de Perú, sino que se está replicando en muchas partes de la región, y yo creo que sí va a tener un impacto, digamos, en la forma en la que las personas no solamente ven el delito como asesinato, sino desde la cotidianidad, el control y la propia movilidad que pueden tener en sus territorios, que es, digamos, lo que a mí me llama la atención y me preocupa, ¿no?